Informe 24, con Hania Novel. El expresidente francés Nicolas Sarkozy, quien gobernó Francia entre 2007 y 2012, fue recientemente condenado a 5 años de prisión por asociación delictuosa en el caso de la supuesta financiación libia de su campaña presidencial de 2007. Se trata de una sentencia sin precedentes en la historia reciente de Francia que un exmandatario, tras agotar todos los recursos legales pida todavía que se revise y se vaya a la cárcel de La Santé en París. El caso ha abierto un profundo debate sobre la ética política, la justicia y la rendición de cuentas en Europa. Para entender su alcance, conversamos con Gabriela Vargas, politóloga y analista de estos temas. Gaby, qué gusto saludarte. Igualmente, Hania, un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, Sarkozy siempre fue visto como un político de ambición desbordante, ¿no? Tenía reflejos rápidos, actuaba de manera inmediata. ¿Cómo se explica que un expresidente tan influyente termine en prisión por corrupción y financiamiento ilegal? Fíjate que lo que dices es cierto, es una figura que polariza, ¿sabes? A Sarkozy hay mucha gente que lo defiende, lo apoya y mucha gente que lo denosta. Entre los que lo apoyan, además de muchos actores políticos, están los propios franceses, porque ahora que refieres de su detención para ir a prisión, pues en su comunidad salían los franceses a aplaudirle, a manifestarle su apoyo, a señalar que era indigno que un expresidente como él fuera encarcelado. O sea, sí tenía un gran apoyo popular y en las redes el día de antier que fue hacia prisión, ¿no? Incluso de algunos actores políticos. En este caso yo te podría decir que esta polarización se debe porque durante su ejercicio como presidente, él denostó bastante al Poder Judicial. Entonces, recordarás que hace unas semanas hablábamos de este ataque frontal que ha tenido el Poder Judicial en Francia, que cada vez ha sido más acérrimo. Sí. Y también hay que considerar, Jania, que cuando un político de esa envergadura, que es el cargo presidencial, denosta al otro poder, que es el Poder Judicial, de alguna manera se presume que tenga intenciones de minimizar ese contrapoder. Sí. O incluso de modificarlo. Tú ya conoces y los ejemplos. Claro, ya te iba a decir justo eso, y hacerse de él, no apropiarse de él, ¿no? Claro. Para que en el presente inmediato o en el futuro de corto plazo, pues esté a su favor si tiene cuentas pendientes, pero se ve que aquí no lo logró. Exactamente, porque efectivamente cuando buscas infiltrar el poder que potencialmente te pueda juzgar, ¿sí? Pues evidentemente este poder se pone en alerta, ¿sí? Y en Francia, hoy por hoy, el Poder Judicial sigue siendo un contrapoder. La misma sentencia contra Sarkozy lo muestra, ¿sí? Lo cierto es que durante este proceso que ha durado años, Jane, antes de la sentencia, también tuvo ahí algunas acciones del expresidente Sarkozy que pusieron en alerta al Poder Judicial. O sea, se presume que quiso corromper a jueces para tener acceso a su expediente, ¿sí? Entonces, esto todavía puso más en alerta al Poder Judicial. De hecho, que llame la atención que tenga, porque lo que tiene ahorita Sarkozy es prisión preventiva, Jania, ¿sí? Aunque ya está sentenciado, él apeló. Y al apelar, su actuación sigue siendo presumida en inocencia. Entonces, este encarcelamiento que tiene el presidente Sarkozy en este momento es una prisión preventiva que está generando controversia porque dicen que encarcelarlo en prisión preventiva, ¿sí? Aislarlo, es una medida muy extrema por parte del Poder Judicial. Sí. Entonces, lo que se señala es, bueno, lo que quieren es que esté en silencio en tanto se determina si es culpable o no, porque es lo raro de esta situación jurídica que tiene el expresidente. Al dictaminarse una prisión preventiva, pues de alguna manera no, la contradicción de alguna manera es que no está acreditada toda la responsabilidad y culpabilidad. Pero no es su única condena, ¿no? Ya había sido declarado culpable por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, ¿no? Ahí entonces sí. Parecería una persecución política. Como esto es lo que ha generado sinceramente la manera en que se ha llevado su proceso,
pero pues parecería política de ambas partes, ¿no? Político de él mismo cuando estaba como presidente en funciones de atacar previamente sin realmente con argumentos de peso al Poder Judicial, y ahora pareciera que el Poder Judicial, que tiene el as por la manga, entonces deja sentir todo el poder, quizá para afianzar que ni la presidencia se puede contraponer al propio Poder Judicial. Me parece que las dos partes se vieron a todas luces en actuación extrema, pues para cuidar su propio ámbito de influencia. ¿Y crees que este caso pueda marcar un antes y un después en la forma en que Europa enfrenta la corrupción política? Pues mira, a mí me parece que con cara a las próximas elecciones en Francia, el Poder Judicial quiere mandar un mensaje, ¿no? Y quiere mandar un mensaje porque estamos hablando que de lo que se le acusa a Sarkozy es de una asociación delictuosa, ¿no? Con un gobierno que en su momento era encabezado por un dictador, ¿no? Con Libia. O sea, imagínate que estamos hablando de un financiamiento ilícito a una campaña presidencial de otro país como Libia, ¿sí? Sí. Y que evidentemente cuando tú entras si el tal supuesto hubiese sido verídico, pues eso te dice que el presidente tiene un compromiso ya ejerciendo el poder con aquel que le financió, ¿no? Sí. El conflicto de interés. Y me parece que esta sentencia y esta manera de llevar a cabo el juicio, también el Poder Judicial quiere mandar un mensaje con miras a las elecciones presidenciales del 2027 en Francia, que avecinan ser muy complejas, ¿sí? Para que en este contexto internacional donde se están moviendo los intereses, pues no vaya a haber tentaciones de buscar apoyos internacionales que vayan a poner en jaque la estabilidad del gobierno francés. Claro. Y bueno, hablamos del mundo, porque siempre he dicho que afuera también es mundo y los ejemplos se pueden repetir en otros países, aunque sea el continente europeo, podrían replicarse en nuestra región, ¿no? Con financiamientos extraños a campañas también políticas. Pero bueno, regreso con Sarkozy, que le han despojado incluso de la Legión de Honor. Esto significaría que un presidente, para hacerlo, pues no basta con haberlo sido, también hay que ser digno para ese cargo, ¿no? Quitarle la Legión de Honor es el máximo reconocimiento civil. ¿Qué simboliza eso para la política francesa? Es muy fuerte el mensaje. Yo creo que en estos momentos lo que le duele más a Sarkozy es que se ha dañado, porque, a ver, en Francia sigue siendo importante el tema de la ética en tu ejercicio de gobierno, Hanna, y creo que eso es muy importante, el tema del honor, de la ética, de salir con la frente en alto tras tu ejercicio de gobierno, sigue siendo muy importante. Me parece que Sarkozy, de hecho, como anécdota les comparto que él se lleva a prisión dos libros, uno es la Biblia y otro es El Conde de Montecristo. ¿Sí? Y El Conde de Montecristo pues te habla de un hombre que fue encarcelado injustamente, ¿no? Entonces él manda símbolos, ¿sí? Incluso lo mandó como último mensaje en su cuenta de X antes de entrar a prisión, que se estaba encarcelando a un hombre inocente. ¿Por qué? Porque para él la dignidad de su ejercicio en el poder, de salir en frente en alto y de no pasar a la historia, ¿sí? Como un presidente que incurrió en actos ilícitos, es muy importante. Todavía sigue siendo muy importante, no solo cómo dejan el poder, sino cómo son valorados por la historia, Hanna. Claro. ¿Y esto cómo afecta o cómo queda la derecha francesa tras este golpe? Pues eso sí es bien importante. O sea, el debate se está circunscribiendo a Sarkozy, no a la derecha en Francia. Eso es muy importante porque no se extiende el daño a lo que representa la derecha en Francia, que sigue teniendo mucho prestigio, y yo te diría que la derecha en Francia se mantiene o crece, pero difícilmente decrece, de hecho hacia allá va, ¿no? Sí. Entonces, el tema de Sarkozy no está afectando a la derecha, se está circunscribiendo a Sarkozy. Sí. Entonces, eso es muy importante que sí lo tengamos, que a diferencia de nuestros países donde la figura arrastra todo el partido por el poder que tiene la figura dentro del partido,
no es el caso de Francia, porque su sistema es semipresidencial, ¿ya? Entonces, esto hace una distinción. La carga que puede haber contra un presidente no jala todo el partido, porque el ejercicio de gobierno cae en el primer ministro, que son dos figuras diferentes. Entonces, esto no arrastra al partido como podría ser en el caso de México, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé si para su fortuna o no, pero bueno, a veces, como decimos en México, coche mata carita o cartera mata carita. La noticia del robo del siglo en el Museo del Louvre probablemente también le robó el aparador a esta noticia política. Para cerrar, ¿qué opinas sobre este robo en el museo, un robo tan importante? O sea, decíamos, nadie podrá poner en venta las joyas de la corona a menos que haya sido un robo por encargo. ¿Qué opinión te merece, ya nada más para cerrar y de colofón? Mira, la verdad es que es muy difícil llegar a una premisa así. Lo cierto es que te diré que sí es una cultura diferente, Jania, porque parten de la confianza. A veces me parece excesiva, ¿no? La confianza, cómo se maneja en su vida cotidiana Francia. La premisa es confiar, y tanto confiaron que les llega una grúa que se estaciona, que ponen los postes, que se suben, ¿no? O sea, porque para ellos era pues una acción de mantenimiento. Pero digo, en nuestro México, pues si no hay oye, aquí no pones ni un cartel si no llevas un oficio firmado por la autoridad y llega a la patrulla y te lo corrobora, y o sea, es todo un protocolo distinto. En Francia, pues dan por hecho las acciones de mantenimiento, que pase todas estas cuestiones. Por encargo, sí, pero por encargo de delincuentes. Sí, por supuesto. Me parece que no, o sea, querer dañar más al gobierno actual, pues me parece que no, o sea, estamos muy lejos de pensar que es un actor político el que hace este encargo para dañar propiamente al gobierno actual, porque sigo insistiendo, como el primer ministro forma su gobierno, no es el presidente, sí, uh-huh. Es el primer ministro el que forma el gobierno y asigna quiénes son los equivalentes a los secretarios de Estado. No es una responsabilidad que recae en la presidencia, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto, yo sigo creyendo que son delincuentes, ¿no? Que claro que encontraron ahí la vía fácil y dijeron, pues, evidentemente con alguien que internamente les dijo todos los protocolos. Seguramente sí hay alguien del interior, que puede ser hasta un trabajador, de todos los días. Sí. El inspector Clouseau y su asistente Totó. Sí, o sea, a mí me da mucha risa ahora que lo comentas, porque hace algunos años salió una película de un asaltante que entra al Museo del Louvre, precisamente, pero además era el asaltante más sofisticado del mundo, ¿no? Midiendo las luces, los pasos, y cuando ves este asalto, realmente te da risa. Sí. Pues ahí está, hay que voltear a ver el mundo porque las cosas se pueden repetir. El caso de Sarkozy trasciende fronteras, evidentemente, y no se trata solo de un expresidente tras las rejas, sino de una elección política. Gabriela Vargas, te agradezco el análisis, como siempre. ¿En dónde te encuentran, en dónde te leen, en dónde te escriben? Gaby Vargas Go en X y Gabriela Vargas en Instagram. Síganme, por favor. Ahí seguimos comentando los temas de interés, mi querida Jania. Que así sea. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo, Jania. Muchísimas gracias. No se me vayan, regreso.